¿Qué accesorios necesitas? ¿Cuáles uso yo? ¿Cuánto valen? Y sobre todo, ¿cuáles son los mejores accesorios para tu DJI Action 3? ¡Empezamos! El más sencillo y siempre necesario, un buen palo selfie te permite grabarte o dar ese ángulo extra a tus capturas. Hay decenas de modelos, lo sé, pero te voy a recomendar únicamente dos modelos. El palo selfie de DJI de 1,5 metros me parece que tiene un buen tamaño, agarre de goma y buenos materiales, y como veis le he dado bastante caña. Lo tienes en la tienda oficial o en Amazon por unos 49 €, y también, ya lo sabéis, tenemos el palo selfie de 3 metros para sacar esas tomas tan chulas del vídeo de los mejores trucos con la X3. Te lo dejo por aquí arriba, por cierto. No son baratos ni muy compactos, pero queda genial. Te los dejo todos en la descripción. Échales un vistazo. Pero es que además también existe un accesorio que combina un buen palo selfie y un power bank. El Telesin Rechargeable Selfie Stick es un híbrido perfecto con una capacidad de 10.000 mAh para recargar tu DJI Action 3, que además cuenta con carga rápida y también puedes cargar tu smartphone al mismo tiempo. Y si estiramos del anclaje superior, tenemos un palo selfie de nada menos que 90 centímetros de longitud para poder grabarte al mismo tiempo que cargas tu cámara, como ya te conté en el vídeo de los mejores accesorios para GoPro 11 que te dejo por aquí. Tienes mi cupón adicional para la tienda de Telesin y todos los enlaces en la descripción. Y ya que hablamos de batería, aunque me parece que la Action 3 tiene una muy buena autonomía, como ya vimos en su review que te dejo por aquí arriba, no viene nunca mal tener baterías extra. Las puedes comprar en la tienda oficial o en Amazon por un precio de unos 40 € aproximadamente. Pero como te decía antes, échale un vistazo al Pack Adventure de la Action 3, porque te vienen dos baterías adicionales y el cargador. Sí, otro de los accesorios que me parece clave si tienes más de una batería es este cargador secuencial de DJI, donde además de guardar y cargar hasta 3 baterías, puedes guardar hasta 3 tarjetas de memoria microSD, todo en un tamaño muy compacto. De nuevo, por una diferencia del pack básico al pack Adventure de 100 € aproximadamente, te llevas bastantes más accesorios, como el palo selfie, el protector de la lente, 2 baterías y el cargador. Échale un vistazo a todos los precios en la descripción del vídeo y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal. Otro de los accesorios que viene en este pack y que me parece muy útil es la carcasa marco, o también conocida como jaula, de la que tenemos varios modelos de marcas como DJI, Small Rig, Telesin o Blancy. La oficial de DJI, que viene incluida con la cámara, es un modelo bastante resistente, de plástico con anclaje vertical y horizontal, pero que no es extremadamente rápido introducir o sacar la cámara y que no nos permite cambiar de batería sin desmontarla. Y por eso he elegido este modelo de jaula de PGI Tech, aunque también me gusta mucho la de Telesin. Te dejo todos los enlaces en la descripción, recuerda. Este modelo de jaula está fabricado en aluminio, por lo que protege más tu cámara. Puedes introducirla fácilmente abriendo la trampilla, puedes acoplarle filtros sin problemas y tienes acceso a todos los botones de la cámara y la carga de USB-C. Además, en la parte superior cuentas con una zapata fría para una luz o para un micrófono y un espacio para abrir la trampilla de carga, así como anclajes magnéticos inferior y lateral y una rosca de 1/4 de pulgada para anclarla en trípodes o acoplarle más accesorios. Y como no, tenemos la carcasa acuática. Pese a que la Action 3 es sumergible hasta 16 metros sin carcasa, en verano, para protegerla de la sal del mar, siempre te recomiendo montarle una. Tienes varios modelos, la oficial de DJI, muy robusta y que te permite bajar hasta nada menos que 60 metros, tiene un precio de 59 €. Y una alternativa, la de Telesin, llega hasta los 50 metros y tiene un precio más ajustado, de 17 €. Y además, más baratito con el cupón que te dejo en la descripción. Y ya que hablamos de acoplarle más accesorios, si quieres mejorar la calidad del audio de tu Action 3, necesitas acoplar un buen micrófono externo. Para ello necesitas un adaptador de USB-C a jack, un micrófono externo con salida de jack, que en mi caso le he conectado el Saramonic Blink 500 con receptor inalámbrico mediante cable TRRS a TRS,
y como vemos queda bastante compacto. Te voy a dejar todos los enlaces a estos accesorios en la descripción y si quieres que haga un vídeo sobre cómo conectar la DJI Action 3 a micrófonos externos, dímelo ahora mismo en los comentarios. Si quieres acoplarle otro tipo de accesorio a esta jaula, te recomiendo que le eches un vistazo a este anclaje de Small Rig, el cual te va a permitir tener un anclaje de trípode ajustable para, por ejemplo, montar una luz potente si quieres grabar en entornos más oscuros o darle un toque de color a tus vídeos. Y ya que hablamos de color, como ya os conté en la guía más completa de la Action 3 que os dejo aquí arriba, echa un vistazo a este pack de filtros Freewell para la Action 3. Contamos con filtros ND8 hasta ND1000 e incluso filtro ultravioleta. Y para montarlo simplemente tienes que desenroscar la lente y enroscar cualquiera de estos fácilmente. ¿Qué vas a conseguir con esto? Pues puedes hacer que los vídeos de esta cámara tengan un efecto más cinemático, con más desenfoque, cuando bajamos la velocidad del obturador. Por ejemplo, en movimientos laterales, caminando o en bici, podemos comparar sin filtro y con un filtro ND32. Si congelamos la imagen, vemos un claro efecto de movimiento que queda bastante chulo para los vídeos. Y si quieres comprarlos, te aviso que no son baratos. Tienes varios packs como este All Day 6 Pack, pero también los puedes comprar sueltos para ahorrar algo de dinerito, así como filtros de ultravioleta o de polución. Los tienes en la descripción. Y ahora vamos con un accesorio que ya vimos en el vídeo de los mejores accesorios para la DJI Action 2, que os dejo por aquí arriba, pero que es compatible con este modelo. Aunque he tenido algunos problemas para conectarlo, este accesorio nos va a permitir tener un control remoto compatible con la Action 3, grabar y cambiar de modo de disparo, mucho más cómodo y además viene incluido con este pequeño palo selfie de 40 centímetros que también es a la vez un pequeño trípode que va a ser perfecto para tomar selfies, grabarte o hacer timelapse, todo en un tamaño de 16 centímetros y un peso de 110 gramos. ¿Qué te parece? Te lo recomiendo al 100%. Y por supuesto las tarjetas de memoria. Como siempre, muchas marcas, modelos y precios echando un vistazo por Amazon, pero me voy a remitir al listado que te deja DJI en su web oficial y que te dejo en la descripción del vídeo. Si te fijas, vemos mis favoritas, las SanDisk Stream y Stream Pro, de las cuales prefiero usar tarjetas de 64 GB porque en caso de perder alguna no voy a perder toda la información. Te dejo mi top 5 de tarjetas microSD en la descripción. Y otro accesorio que también estoy usando bastante últimamente es este anclaje para cuello de Telesin, que te permite grabar esos vídeos POV o Point of View que dan un toque distinto a tus vídeos. Ergonómico, ligero, puedes llevar tu cámara o tu smartphone y cuenta además con un sistema de anclaje rápido o Quick Release. Si no vas a tener muchos saltos o vibraciones, me parece de lo más cómodo. Vale, ¿y dónde guardo todo esto? Pues como DJI no tiene un estuche específico para este modelo, he buscado en Amazon y el que más me gustó fue este modelo de Tomat, aunque desafortunadamente no está disponible por el momento, así que opté por otro modelo que te dejo también en la descripción. Me gusta bastante ya que tiene una superficie aterciopelada y huecos perfectos para tus accesorios y tu cámara DJI. No vamos a tener el típico bolsillo con cremallera donde guardar los cables o las tarjetas microSD como tiene el Tomat, pero sí va bien protegido y es bastante compacto. Por supuesto podría seguir hablando de muchos más accesorios, pero estos son mis recomendaciones personales. Te dejo por aquí dos vídeos que me parecen clave para conocer la cámara de DJI.